La lluvia tardía es el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabían ustedes que el proceso del derramamiento de la lluvia tardía ya comenzó? ¿Quiénes van a recibir la lluvia tardía? Si quieres darte cuenta y cuáles son las características que debemos poseer para recibir el derramamiento de la lluvia tardía, quédate a ver este estudio que estará bien profundo, será una clase bíblica de profecías y en breve retornamos. El derramamiento total del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía, es lo que preparará al remanente para enfrentar el fuerte pregón, el tiempo de angustia y la gloriosa venida de Cristo. Tal como la lluvia temprana en Pentecostés resultó en miles de conversiones en un solo día, así también, al derramarse la lluvia tardía, presenciaremos miles y miles de almas convertidas en un solo día. Pero atención, solo aquellos que hayan completado el proceso de santificación podrán recibirla. Hoy es urgente la manifestación del Espíritu Santo, y sin embargo, muchos no la recibirán por seguir en el pecado. En nuestro programa, le anunciaremos hoy, con un "Así dice Jehová", el momento y la forma en que se manifestará esta lluvia tardía. Bien, mis hermanos, ya estamos de vuelta para tener este tema tan peculiar que nos invita a tener una preparación, porque sin el derramamiento del Espíritu Santo, sin la lluvia tardía, no podremos estar preparados para los acontecimientos que vienen para este mundo. Así que yo te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Vamos entonces a orar. Yo me voy a poner de rodillas y ustedes se ponen de acuerdo a sus condiciones. Amante Dios, gracias te damos por tu palabra. Ahora que vamos a abrirla, a estudiarla, danos la fuerza para ponerla en obra y práctica. Ayúdanos a entender que sin el derramamiento pleno del Espíritu Santo no podremos dar el fuerte pregón. Ayúdanos a recibir la lluvia tardía. Para ello, ayúdanos a vivir conforme a tu ley, consagrando nuestra vida a ti cada momento. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, acomódense, porque este es un material bien serio, muy profundo, y espero que el Espíritu Santo mismo nos ayude a entenderlo. Bien, vamos entonces a tener este tema con la ayuda de nuestro Dios para poder entenderlo. Vamos a nuestro primer pasaje que ya está aquí. Está aquí. Nuestro primer pasaje será Zacarías, capítulo 10 y el versículo 1. Un texto que a lo mejor usted ya lo ha estudiado, pero hoy vamos a sacarle el jugo. Dice la palabra de Dios: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Aquí tenemos que los profetas, por orden del mismo Dios, utilizaban ilustraciones de la naturaleza para dar a entender el mensaje de verdad presente que ellos iban a dar para su tiempo. Y aquí el profeta Zacarías está diciendo: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Tenemos entonces que explicar que el antiguo pueblo de Israel dependía mucho de la agricultura. Y claro, cualquier agricultor que esté viendo el tema sabrá que cuando usted prepara la tierra para sembrar la semilla, para que esa semilla germine, necesita las primeras lluvias, que son las que hacen que la semilla germine y crezca. Pero luego que germina y crece, para que el grano madure, necesita la lluvia temprana. La lluvia tardía, como vamos a ver en nuestro estudio, la mayoría de los ministros y pastores y predicadores ilustran la lluvia temprana como el bautismo. Sin embargo, la lluvia temprana tiene varias aplicaciones. Sí se puede aplicar para el bautismo, pero la lluvia temprana también en la Biblia y en el espíritu de profecía se compara al derramamiento que hubo en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Se compara con la lluvia temprana porque la tardía va a ser más plenamente, más abundante y va a ser en nuestros días. Y yo digo alabado sea Dios por eso. Entonces, vamos a ver cómo los profetas utilizaban la ilustración de la naturaleza para dar a entender
la obra que Dios iba a hacer en los últimos días. Hay una declaración de nuestra hermana White que dice así: el Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo, así como el rocío de la lluvia caen al principio para que la semilla germine, como yo decía, y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. Así que notamos que en el proceso de la santificación, la obra del Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente. Tanto la lluvia temprana como la tardía son importantes. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Así que lo que Dios busca con el derramamiento pleno del Espíritu Santo, con la lluvia tardía, es devolver la imagen de Dios en la moral del hombre. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Eso dice Testimonio, página 506, párrafo 1. De modo que aquí encontramos un detalle interesante. La lluvia tardía es lo que nos va a devolver a nosotros la imagen de Dios, lo que va a perfeccionar nuestro carácter. Pero es un proceso. Usted se entregó al Evangelio, se bautizó. Cuando usted se bautizó, según Hechos, usted recibe una porción del Espíritu Santo, porque Él es quien lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio. Pero en ese caminar del cristianismo, usted va creciendo cada día. Y entonces va a llegar un momento que Dios va a derramar en usted el proceso de la lluvia tardía. La lluvia tardía, como vamos a ver, algunos chubascos comenzaron ya a caer. Sí, pero no ha sido derramado plenamente. Porque cuando sea derramado plenamente, miles se convertirán en un solo día. Y eso lo vamos a ver en nuestro estudio. Pero vamos a ver bajo qué condición es que Dios dará la lluvia tardía. ¿Bajo qué condición? La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. ¿Escucharon eso? Voy a repetir. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. De modo que si nosotros no deseamos, no pedimos el derramamiento pleno del Espíritu Santo, no vamos a estar preparados para recibir la segunda venida de Cristo. Dice allí, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. ¿Qué significa esto? Que a menos que usted haya tenido una verdadera conversión, porque hay mucha gente que se bautizan, pero no tienen una verdadera conversión. Una cosa es el bautismo y otra cosa es la conversión. Se espera que todo el que tome ese voto tan sagrado se convierta de verdad. Porque aquí dice que a menos, pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en pecado esperando el derramamiento pleno del Espíritu Santo, estás perdiendo tu tiempo. Porque la lluvia temprana, que es esa porción del Espíritu Santo que tú recibes cuando tú te bautizas, si tú no vas en crecimiento en la vida, en ese proceso de santificación, que es un proceso, valga la redundancia, entonces tú no vas a poder recibir el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Y aquí establece las condiciones. ¿Cuáles son? A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Quiere decir que el proceso de santificación en nosotros debe comenzar desde que nosotros nos bautizamos. Debe comenzar el proceso de santificación. Y en ese proceso, en el momento que Dios lo crea necesario, entonces va a venir el derramamiento pleno del Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que nos va a preparar para nosotros poder soportar todo lo que viene
y está preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero aún hay más. Para que ustedes vean que es un proceso, no una cosa de la noche a la mañana. Ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Debe haber un desarrollo constante. ¿Cómo? Un desarrollo constante significa que esto es un diario vivir. Un desarrollo constante de la virtud cristiana. Un progreso permanente en la experiencia cristiana. Es decir, que Sandy debe ir progresando en la vida. Yo no puedo pretender que yo me bauticé y ya me quedé así un enano espiritual. No voy a recibir la lluvia tardía si es así. Tengo que ir en ese proceso de crecimiento. Tú te bautizas, primero eres una hierba verde, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente de la experiencia cristiana. Dice la palabra de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Ese día es la segunda venida de Cristo. Entonces, debemos ir crecer cada día en la vida espiritual, ir dejando lo que a Dios le desagrada y consagrando cada día más nuestra vida para que podamos nosotros recibir entonces la lluvia tardía. Vamos a ver otra figura de cómo a través de los profetas Dios ilustra el derramamiento de la lluvia tardía. Dios nos cuida, página 239. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Oiga eso, no soy yo que lo estoy diciendo. El derramamiento en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana. Ahora imagínate cómo será al final. Y gloriosos fueron los resultados. Pero cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concepción especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía, es decir, el que se va a derramar en los últimos días. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la estación tardía. Tenemos que desear y pedir el Espíritu Santo en su plenitud para que Dios lo derrame sobre nosotros. ¿Lo ven, amados hermanos? Ahora bien, el derramamiento pleno del Espíritu Santo en la lluvia tardía, los profetas lo predijeron para los últimos días. Por ejemplo, Joel 2:28, que es un texto que se lee mucho, está hablando de la lluvia tardía. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Claro, ese sobre toda carne es condicional. Es sobre toda carne que esté preparada. Porque Dios no va a derramar su Santo Espíritu sobre los que continúen en pecado. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y ahora miren el resultado que va a ocurrir. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que cuando se derrame en plenitud el Espíritu Santo en la lluvia tardía, habrán milagros obrados para el crecimiento de la obra de Dios. Dice que vuestros hijos profetizarán. Y vuestras hijas también, y que los ancianos soñarán sueños. Mírenlo ahí. Y que los jóvenes tendrán visiones. Cuando el derramamiento pleno caiga, va a haber una obra extraordinaria, mucho mayor que la que hubo en el Pentecostés. Ahora, hay un grupo de personas que no van a recibir la lluvia tardía. No lo van a recibir. Y estas personas se parecen mucho a lo que ocurrió en tiempo de Jeremías. ¿Qué ocurrió en tiempo de Jeremías concerniente a la lluvia? Vamos a ver. Jeremías 3, del 1 al 3. Tú pues has fornicado. ¿Cómo que dice?
Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos. Fíjate que Dios le está hablando a su pueblo. Alza tus ojos a las alturas y ve que en lugar no te hayas, ve en qué lugar no te haya prostituido. Note usted, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Y ahora viene el detalle interesante. Note que Dios primero está reprendiendo a su pueblo, lo está amonestando a través del profeta Jeremías, pero ahora escuchen bien lo que Dios le dice. Por estas causas las aguas han sido detenidas. Esas aguas que en la lluvia temprana necesitaba la tierra para la germinación de la semilla estaban detenidas por la desobediencia de ellos. Y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Es decir, Dios le está diciendo a través del profeta Jeremías a su pueblo: ustedes han detenido la lluvia tardía, las aguas tempranas y tardías, la han detenido porque por prostituirse, por andar en desobediencia. Ahora yo te pregunto, ¿será que eso está ocurriendo hoy día también en nuestro medio? Entonces, de la manera que nosotros estamos viviendo hoy día, en desobediencia, no vamos a recibir la lluvia tardía. Y Dios la ha prometido. Así como Dios se la prometió también a ellos, Dios nos la promete a nosotros. Dios le hizo una promesa a ellos. Fíjate Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esa fue la promesa que Dios le dio a ellos, pero luego Dios entonces le manda una reprensión porque ellos se prostituyeron, se fueron a otros dioses ajenos. Entonces Dios, a través del profeta Jeremías, le dice: ustedes han detenido las aguas de la lluvia temprana y tardía por prostituirse y no quisieron tener vergüenza. Eso es una metáfora, una ilustración de lo que estamos viviendo hoy como pueblo también. Y lo vamos a ver como Elena de Juan lo dice, que así como en el antiguo pueblo de Israel se detuvo la lluvia tardía, hoy en día la lluvia tardía se han detenido. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Y mira lo que ellos dijeron. Mira lo que ellos dijeron. Jeremías capítulo 5, versículo 24. Y dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, el cual da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Ellos estaban conscientes que quien hacía que el grano madurara, quien hacía que el grano germinara a través de la lluvia, era el poder de Jehová. Ellos estaban conscientes de eso. Y a pesar de que estaban conscientes, ¿qué hacían? A pesar de que estaban conscientes, ¿qué hacían ellos? Ellos se volvieron contra Jehová. Hoy Dios promete que va a mandar lluvia tardía a su pueblo que esté preparado. A su pueblo que esté como preparado. Aquellos que no estén preparados no la recibirán. Y ese mensaje que dio Joel, allá en Joel 2:28, donde Joel dice: y será que después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este mensaje, los apóstoles, especialmente Pedro, lo repitieron. Vieron el cumplimiento parcial de lo que Dios había dicho a través del profeta Joel. Por ejemplo, si usted viaja conmigo rápido a Hechos capítulo 2, se dará cuenta que ese mismo texto estaba citando Pedro y los apóstoles. Mírenlo aquí. Y en los postreros días, claro, estaban acusando a Pedro y a los apóstoles de que ellos estaban ebrios, porque cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas, nuevos idiomas. Comenzaron a profetizar cada uno en la lengua de los que estaban allí. Y al escuchar esto alborotó la multitud, y entonces algunos que siempre el diablo usa, estaban acusando a los apóstoles de que estaban ebrios. Pero la hora no era propicia para embriagarse,
Y ellos no tenían costumbre, los apóstoles, de hacer eso. Y entonces Pedro le dice, es que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, Pedro le citó a Joel 2:28. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, lo que Joel 2:28 predijo, entonces los apóstoles lo vieron cumplirse parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque ahora, en el tiempo del fin, Dios promete que va a dar su lluvia tardía a todo lo que se preparen en una plenitud más grande que la que ocurrió en el Pentecostés. Pero, ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles para recibir la lluvia tardía? Porque ustedes saben que ellos tenían diferencia. Ustedes notan en los 4 evangelios que siempre ellos estaban discutiendo que cuál sería el mayor, que uno de ellos quería sentarse a la derecha en el reino y otro a la izquierda, los hijos del trueno, Pedro, que siempre era sobresaliente. En fin, había mucha diferencia en los apóstoles, en los discípulos. Así como hay tanta diferencia hoy día en la iglesia, los discípulos vivían en guerra constante y Jesús tenía que reprenderlo de vez en cuando. No crean ustedes que cuando Jesús ascendió al cielo, ya ellos estaban preparados para recibir el derramamiento de Pentecostés. No. Ellos tuvieron que hacer algo para que la promesa de Joel 2:28, que se registra en Hechos 2:4, para que esa promesa se hiciera una realidad, ellos tuvieron que hacer algo y lo mismo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Vamos a ver lo que dice la inspiración divina. Hechos de los Apóstoles, página 35. Durante 10 días, los discípulos reunidos en el aposento alto se dedicaron a una sincera búsqueda de Dios. Oh, una sincera búsqueda de Dios. ¿Quiere decir entonces que anteriormente ellos no estaban buscando a Dios con sinceridad? No, porque ellos esperaban que Jesús venía a librarlos del yugo romano. Y ahora Elena de White dice que durante 10 días ellos se reunieron en el aposento alto en una búsqueda sincera de Dios. Y ahora miren lo que ellos hicieron. Confesando sus faltas de fe y sus diferencias. ¿Ah? Quiere decir que Pedro agarró a Juan y le dijo, mira, perdóname porque yo siempre quería ser el primero. Juan le dijo lo mismo y así uno con otro se fueron perdonando con sinceridad, confesando las faltas que ellos tenían. Y aún sigue diciendo más. Al acercarse el Pentecostés, completaron su preparación. Ve, la preparación no era completa. Al acercarse el Pentecostés, completaron su preparación. Mediante el examen de conciencia, se examinaron ellos. ¿Ah? Y la humillación, se humillaron. Habían despejado de sus corazones todo obstáculo que impidiera el derramamiento del Espíritu Santo. Se pusieron a una. Se unieron, tenían un mismo sentir. Y como resultado vino entonces el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy en día Dios espera lo mismo de nosotros, que haya una unidad. Algunos dicen, ¿cómo puede haber unidad con todo esto que está pasando en la iglesia? Bueno, Dios quiere que nos unamos en la verdad, en el verdadero amor. Y aquellos que se unan en la verdad y en el verdadero amor, en esos Dios va a derramar la lluvia tardía, el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Y lo que Pedro hizo y los apóstoles, eso no se va a comparar con lo que nosotros vamos a hacer, dice las profecías, cuando el derramamiento pleno del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. ¿Ah? ¿Qué más hicieron ellos? Hechos de los Apóstoles, página 37. Cesó entre ellos toda disputa acerca de superioridad. Hoy en día hay mucho orgullo dentro de nosotros. Nos creemos ser mejores que los demás. Si yo tengo un estatus social y académico más grande que el otro, ya yo creo que el otro no merece la atención. Y hoy en día se está repitiendo la historia de lo que vivieron los discípulos, que había diferencia entre ellos. Había discriminación. Y antes de que ellos, durante esos 10 días, dice aquí, cesó entre ellos toda disputa acerca de la superioridad. Se volvieron de todas las diferencias. El sentir que dominaba era el de la unidad cristiana. ¿Ah? Estaban unidos por los lazos más estrechos. Y ahora noten en qué ellos estaban unidos.
el amor a las almas. Eso era lo que les preocupaba. Ya Pedro y Juan no estaban preocupados por ello. Ellos estaban preocupados por lo de afuera, por las almas. Cuando eso ocurra en nosotros, que Sandy esté más preocupado en las almas que perecen allá afuera que en él mismo, cuando eso ocurra, entonces Dios va a derramar su Santo Espíritu sobre Sandy en una plenitud más grande que la que hubo en Pentecostés. Cuando el pueblo remanente de Dios se una y deje la diferencia. Miren, hermano, con toda sinceridad y honestidad, dentro de nosotros mismos, lo que nos llamamos de que ser predicadores de la verdad presente, de los reformadores, de sostén propio, dentro de nosotros mismos hay una guerra. Usted ve cómo nos vivimos atacando y en debate uno con otro. ¿Y ustedes creen que así el Espíritu Santo se va a derramar? No, mis hermanos, no nos engañemos. Cuando usted y yo tengamos un mismo sentir, que prediquemos la misma cosa, que sintamos amor por los demás, por los que están allá afuera, entonces Dios va a derramar la lluvia tardía sobre nosotros. Mientras tanto, no la esperemos. Y eso fueron lo que ellos tenían. Estaban unidos por los lazos más estrechos. El amor a las almas había ocupado el lugar de todas las otras cosas. Entonces y solo entonces vino la bendición en la plenitud esperada y miles se convirtieron en un solo día. ¿Por qué hoy hay tantas campañas, tanto esfuerzo evangelístico que se hacen y dan tan poco fruto? ¿Por qué? Porque muchas veces esos esfuerzos son vacíos. No hay unidad entre nosotros. Nosotros muchas veces hablamos de la iglesia en términos general, pero entre nosotros mismos nos vivimos matando como perro y gato. Entre nosotros mismos. ¿Y así se va a derramar el Espíritu Santo? No, mis amados. Tenemos que estar a una, unirnos en la verdad. Hay un interés propio en los canales de YouTube que predican, cada quien está vigilando por su propio ministerio y no ayuda al otro. Hay ministerios que están subiendo, que quieren también predicar, pero los que han alcanzado un estatus de suscripción mayor no lo ayudan. No, tenemos que ayudar a los demás. Y esto, para gloria y honra de Dios, yo lo puedo decir a voz alta, porque para gloria de Dios me gusta ayudar a los que quieren subir. Porque así como Dios me ayudó a subir, yo tengo que ayudar a otros. Y estar unido en la verdad, para que el derramamiento del Espíritu Santo sea una realidad en mi vida, como lo fue en los apóstoles. Dice que miles se convirtieron en un solo día. Cuando se derrame en el tiempo del fin el Espíritu Santo en su plenitud en aquellos que sean fieles, que estén unidos de verdad, como Dios quiere, entonces Dios va a derramar su Espíritu Santo en una porción mucho más plena. Dice la mensajera que lo que ocurrió en el Pentecostés fue un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en el profeso pueblo de Dios, en el remanente de Dios en los últimos días. Imagínate si Pedro, cuando predicó, se bautizaron 3,000. Cuando se derrame el Espíritu Santo en su plenitud, habrán miles y miles y miles de conversiones en un solo día. Eso es lo que va a completar la obra del Evangelio, amados hermanos. Pero al ritmo que nosotros vamos, con estas contiendas, estos pleitos, no la vamos a recibir. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Filipenses 2, del 3 al 5, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuando yo veo cualquier persona, por ejemplo, a Víctor Ventura, a Rafael Díaz, yo debo considerarlo a ellos más superiores que yo. Pero no, al contrario, a veces nosotros queremos sublevarnos por encima de los demás. Tenemos un ego, una suficiencia propia. Aún predicando dice que la verdad presente, no queremos humillarnos. ¿Y ustedes creen que así Dios va a derramar en plenitud la lluvia tardía? No, no nos engañemos, tenemos que ser humildes. Tenemos que dejar las contiendas entre nosotros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Tenían las cosas en común. Todo lo traían a los pies de los apóstoles. Y cuando ese amor entonces fue genuino, vino entonces la promesa de la plenitud del Espíritu Santo. Lo mismo va a ocurrir en los últimos días. Y entonces viene ese versículo que tanto nos agrada. Haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta sería, una pregunta con mucha sinceridad y honestidad. ¿Estamos nosotros viviendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿O está Sandy solamente acaparando la atención para él solo? No. Por eso yo en mis oraciones digo, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti y que solo tú seas glorificado. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía en la matutina: recibiréis poder, página 27, párrafo 3, para que pueda habitar el Espíritu en el corazón. Este debe ser vaciado y purificado de toda contaminación. ¿De cuánta contaminación? De toda. ¿Saben, hermanos, que el orgullo es un contaminante número uno? El ego, la avaricia, el resentimiento. Y aquí dice que para que el Espíritu Santo pueda habitar en el corazón, este debe ser vaciado y purificado de toda contaminación. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuáles son los detalles pequeños que están contaminando mi vida, que impiden que el derramamiento del Espíritu Santo? Porque yo te voy a decir una cosa, Dios comenzó a derramar la lluvia tardía ya. Y no, eso no fue desde ahora, no. En el año 1888, cuando Waggoner y Young comenzaron con el mensaje de justificación por la fe, dice la mensajera que chubascos de la lluvia tardía comenzaron a caer. Sí, comenzaron a caer. Así es, mis hermanos, esté usted preparado o no, cuando Dios decida derramar en plenitud el Espíritu Santo, lo va a derramar sobre aquellos que sí estén preparados. Y ojalá que tú seas uno de ellos. Esa es mi oración. Y Santiago nos dice a nosotros cuál es el problema nuestro. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Interesante, porque aquí el apóstol Santiago dice que las guerras y los pleitos entre vosotros vienen ¿de dónde? De las bajas pasiones. Cuando usted ve que un hermano, usted lo aconseja a un predicador ahí en YouTube o donde sea, usted le dice, hermano, mire, esto le queda mejor así. Y usted ve que el hermano le da una respuesta tosca, una respuesta que usted nota que se le nota el orgullo. Cuente y diga que ese hermano está viviendo en pasiones bajas. Cuando una gente se aira por cualquier cosita, responde de una manera que hiere al otro, está viviendo en las pasiones bajas, dice Santiago. Porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, nosotros no respondemos de una respuesta con malicia, no. Respondemos con amor. ¿Cómo respondemos? Con amor. Manuscrito inédito, tomo 1, página 169. El desagrado de Dios estará ciertamente sobre toda alma que guarde y fomente esas raíces de disensión, o que tenga una actitud tan deficiente del Espíritu de Cristo. La disensión, amados, la desunión. Nosotros, no importa que la iglesia esté haciendo cosas malas, nosotros podemos amonestar, denunciar las cosas malas, pero no podemos crear disensión. No podemos. No. No podemos crear división. Nosotros no estamos llamados a crear división. No. Muchas veces se nos acusa de divisionista, pero realmente quienes dividen son los que no quieren acatar los principios que están establecidos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Muchas veces en la iglesia se arman divisiones porque cuando uno lleva este tipo de mensajes que aquí predicamos y que otros también predican, hay hermanos que quieren acatarlo, pero cuando el sistema se opone a estos mensajes, eso es lo que crea división. Y finalmente, ¿a quiénes culpan? Culpan a los que quieren que en la iglesia haya reforma, que haya cambio para un mejoramiento espiritual. Pero no estamos llamados a hacer disensiones. Eso le desagrada a Dios, dice la mensajera. Mírenlo ahí.
el desagrado de Dios estará ciertamente sobre toda alma que guarde y fomente esas raíces de disensión o que tenga una actitud tan diferente del Espíritu de Cristo. Nosotros vemos un Cristo que entró a la iglesia, volteó la mesa, soltó los animales, pero todo eso Jesús lo hacía con una actitud triste. Jesús no lo tomaba personal, porque tenía un celo por la casa de Dios. De hecho, la profecía dice que fue por eso que lo hizo, porque Isaías predijo: el celo de tu casa me consume. Y como habían vuelto a la casa de Dios una cueva de ladrones, Jesús se indignó y comenzó a hacer eso. Jesús no pecó al hacer eso, pero Jesús no creaba división. ¿Ah? Cuando Jesús curó a los leprosos, cuando fue de 10 que curó, se devolvió uno. ¿Y qué Jesús le dijo? Ve y preséntate ante el sacerdote. O sea, Jesús no daba lugar a las contiendas. Lo que ellos hablaron en contra de Jesús lo hicieron, pero no porque Jesús buscara ocasión para que lo acusaran. Y así tenemos que ser nosotros, no buscar ocasión. No buscar ocasión. Dice Pablo en 1 Corintios 3:3, dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales, dice Pablo, y andáis como hombres? O sea, Pablo dice aquí que cuando nosotros, aún estando en la iglesia, tenemos celos, contiendas y disensiones, entonces todavía estamos en la carne. Y una persona que esté en la carne no recibirá la lluvia tardía. Porque la carne es enemistad contra el espíritu, ambos se oponen. Jesús dijo: a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. La carne y el espíritu siempre tienen un choque, una enemistad. Entonces, si una persona todavía, a pesar de que dice que es adventista, está en la carne, no va a recibir la lluvia tardía. Olvídense de eso. Y Dios lo repite en su palabra. Dios dice allá en Proverbios 6:16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras. ¿Y quién más? Y el que siembra discordia entre hermanos. No hay una cosa que Dios aborrezca más que un hermano que siembre discordia. Es cierto, va a haber problemas dentro de la iglesia, pero que no sea tú que lo cause. Que te digan lo que te digan, que te echen, pero que sea por tu testimonio, por el mensaje. Pero muchas veces da la ocasión que nosotros nos buscamos el problema y después queremos achacárselo al mensaje. Y es un problema nuestro de carácter y queremos achacárselo al mensaje. No, a mí me echaron por predicar la verdad presente. Muchas veces es mentira, muchas veces es por tu actitud, por tu forma de ser, tu forma de hablar. Yo conozco predicadores que tienen una forma de hablar muy ofensiva. Muy ofensiva. Y siempre se hacen las víctimas. Siempre lo están echando, siempre tienen muchos enemigos. Yo no creo en una persona que siempre se esté haciendo la víctima. Es cierto, nosotros nos persiguen, tenemos pruebas, dificultades, porque el diablo anda detrás de nosotros. Pero Dios nos da la victoria. No siempre vamos a estar en fracaso. No siempre. Porque Dios da victoria también. Pero hay personas que se buscan el problema y después se agarran de las cosas de Dios para enmendar. No. El mismo Jesús dijo: bienaventurados sois cuando hablen toda clase de mentira, siendo mentira. Así trataron a los profetas. Pero una cosa es que hablen de Sandy por el mensaje y otra cosa es que hablen de Sandy por su actitud. Son dos cosas muy diferentes. Si nosotros adoptamos una actitud de orgullo, de hablar malo, no vamos a recibir el pleno del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo crean. No será así. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 218. La unión hace la fuerza. La división significa debilidad.
cuando los que creen la verdad, fíjate que está hablando de los que creen la verdad presente, porque cuando hablo de unidad, no hablo que usted se una a tradiciones que están entrando a la iglesia. No, no, no. Dice aquí, cuando los que creen la verdad presente están unidos. Ve que le está hablando a un grupo selecto. Ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. Satanás sabe que lo único que el pueblo de Dios tiene que hacer para recibir en plenitud el Espíritu Santo, la lluvia tardía, es unirse. ¿Y qué hace él? Permite que estén pasando cosas en la conferencia general, permite que haya un pastor que esté bailando por allí, permite que Sandy esté criticando por acá, y con todos esos problemas hay una desunión terrible. Y eso lo provoca Satanás, ¿para qué? Para impedir que el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía. Y lo triste del caso es que hemos caído en su gancho. Yo me involucro también. Hemos caído en su gancho. Y Dios nos está llamando a nosotros a lo de la verdad presente, a unirnos. Tú estás en la iglesia, únete al mensaje verdadero, aunque esto te traiga persecución, pero tienes que unirte. No debemos dar ahora cabida a Satanás, albergando disensión, discordia y disensión. ¿Lo ven? No podemos. Al contrario, nosotros, los que profesamos la verdad presente, tenemos que tener una actitud mansa. Imitar a Jesús. Jesús daba respuesta cuando a él le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Tú lo has dicho. Pero Jesús era un hombre humilde. Humilde. Jesús no andaba dando respuestas ofensivas. No. El tono de su voz a él lo decía quién él era. Saben, amados hermanos, que la gente no va a escuchar tanto el mensaje que nosotros demos, sino la actitud que nosotros tomamos frente a las cámaras y donde estemos. Oh, mis amados hermanos, es tiempo ya de que nosotros hagamos conciencia de lo que estamos haciendo para que recibamos la lluvia tardía, porque si no nos vamos a quedar esperando. Un solo corazón abierto a la influencia de Satanás puede esparcir muchas semillas de enemistad. Hasta puede realizarse una obra cuya consecuencia traerá la ruina de las almas. Y eso es lo que Satanás quiere que el Señor lo reprenda. No se conocerán nunca completamente ante del gran día final el daño que esto puede hacer. Amados, cuando la gente ve que nosotros nos estamos matando entre nosotros, ¿saben lo que dicen los impíos? Pero si esos son el verdadero pueblo de Dios que se están matando, ¿qué será de nosotros? ¿A qué vamos nosotros para allá? Entonces, tenemos nosotros que hacer caso a la palabra de Dios. Dice que eso traerá la ruina de las almas. Y que ese resultado no se conocerá completamente hasta el gran día del juicio final. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Está citando aquí la referencia que da el autor de Hebreos, en Hebreos 12:13. La raíz de amargura. Yo conozco cristianos que se dicen ser de la verdad presente, ministerio de sostén propio, que porque la iglesia quizás no lo trató como ellos esperaban, ya ni saludan a los hermanos. Guardan una raíz de amargura, un resentimiento, un rencor. Y están en la verdad presente. ¿Y así ustedes creen que vamos a recibir la lluvia tardía? No nos engañemos. De Sandy se espera que como él está en la verdad presente y está predicando, que sea distinto. Porque eso es lo que nosotros estamos, ¿qué es lo que nosotros le exigimos a la iglesia? Que sea distinta, pero nosotros no queremos serlo. ¿Saben, amados hermanos, que da tristeza, pero muchos predicadores de la verdad presente, y es sin espíritu de acusación, pero es así, ustedes lo saben. Muchos predicadores de la verdad presente predican los mensajes para otros, pero ellos no quieren aplicarlo a su vida. No quieren. Predican del orgullo, de la vanidad, pero cuando a ellos se les llama, yo tengo personas, el número de teléfono de personas que yo los invito a mi canal y dicen, no, al canal de Recupera tu Salud, yo nunca iré a predicar. Orgullo. Pero les exigen a la iglesia que haga reforma, reavivamiento de la piedad primitiva.
pero no lo quieren aplicar a su propia vida. No. Jesús dijo, antes de tú ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, sácate la viga que tú tienes. Muchas veces la viga que Sandy tiene en el ojo no le permite ver más allá. Y de esa manera no vamos a recibir la ayuda tardía. Si usted y yo queremos recibir la ayuda tardía, ¿qué tenemos que hacer? Ser un poquito más humilde. ¿Ah? Y dar testimonio para que las que están allá afuera no sufran la consecuencia, porque hay de nosotros si somos tropiezos para que las almas se pierdan. Yo vivo pensando mucho en eso. Yo vivo pensando en eso. Yo vivo pensando en eso, amados hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate que el apóstol Pablo aquí se fue un poquito más lejos. Pablo está diciendo que aquellos que causan división y que son piedra de tropiezo, nos apartemos de ellos. Mira cómo Pablo lo habla, no fue una cosa dura, pero Pablo lo está diciendo porque esa gente es una mala influencia para la predicación del evangelio. Pero yo quiero ser bien enfático en esta parte. Hay un desequilibrio en la iglesia adventista del séptimo día. Un desequilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros, los predicadores de la verdad presente, acusamos a la iglesia de que ellos son los divisionistas, los que causan disensión y pleito. Nosotros lo acusamos a ellos, pero ellos también nos acusan a nosotros. Hay un desequilibrio, amados hermanos. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra ante eso? Ser diferente. Ser diferente. Que cuando los demás hablen de Sandy, recuerden el servicio que Sandy brinda ante la sociedad, ante la iglesia. ¿Ah? Yo no me quiero vender como un santo, pero hay muchas iglesias aquí en Maimón donde yo vivo, y esto lo digo con mucho amor y cariño, con mucho respeto, Dios lo sabe. Hay muchas iglesias que ya no me invitan. Una de ellas es Jardín del Edén, y un saludo para todos los hermanos de Jardín del Edén. Yo no he dejado de quererlo. La Fe de Jesús ya no me invitan. Y muchos hermanos de esas iglesias que yo mencioné tienen una indiferencia conmigo, muchos de ellos, pero yo no le guardo rencor. No le guardo rencor por eso. Ahora, en la iglesia en la que yo me congrego, que es el Nuevo Edén, todos los hermanos le pueden preguntar quién es Sandy ahí y cuál es el servicio que le brinda. Porque eso es lo que cuenta el testimonio. La iglesia a nivel distrital puede decir lo que diga. Los dirigentes de alta jerarquía pueden decir lo que digan. Pero ¿qué dice la iglesia local? Porque la iglesia local es la que me conoce. ¿Cuál es el servicio que Sandy brinda? Eso es lo que cuenta. Olvídate de lo que los demás digan. Ríndele un servicio honesto a Dios, con sinceridad. Sé humilde y tú verás que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que apartarnos de eso que causan tropiezo y división. No es Sandy que lo está diciendo. Y hemos visto a través de la historia que hay muchos hermanos que aman a la iglesia y se han apartado no porque ellos quieren, sino porque han visto espíritu de división. Y eso ocurrió en los tiempos de Elena White. Míralo aquí. En la matutina recibiréis poder, en la página 27, párrafo 3 dice: muchos han errado en gran manera al no recibir la lluvia temprana. No han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto para ellos. Esperan que su falta será suplida por la lluvia tardía. Y no va a ser así. Tienen la intención de abrir el corazón para recibirla cuando sea concedida, pero incurren en un terrible error. Hay gente que cree que en sus pecados Dios lo va a bendecir con la lluvia tardía. Hay gente que cree que creen sin hacer reforma Dios lo va a derramar su Santo Espíritu pleno. Y dice la mensajera que no es así. Están incurriendo ¿en qué? En un grave error. No lo dice Sandy, lo dice la mensajera del Señor. Ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo aconseja lo mismo que vengo diciendo. Que se digan cosas, pero que no sea por nuestra culpa. Míralo aquí. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.
Que ellos tienen indiferencia, que te odian, que hacen lo que hagan, que lo hagan, pero tú no le devuelvas con la misma moneda. Porque Pablo está diciendo aquí, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No podemos guardar rencor, amados hermanos. Eso no viene de Dios. El que guarda rencor, eso no viene de Dios. Y esa persona no recibirá, ¿qué cosa? La lluvia tardía. Miren los requisitos para nosotros recibir la lluvia tardía. Tenemos que ser humildes, pedirle a Dios que nos llene de su amor y de humildad. Manuscrito tomo 12, página 287. Algunas almas preciosas que no pudieron justificar el curso anticristiano que se siguió hacia el hermano J y otros han sido presionadas hasta que se han separado de la iglesia. Otras han sido separadas sin más causa que la amarga enemistad porque no actuaron en armonía con los deseos y los ideales de los líderes. En el tiempo que la hermana Juan escribió esta declaración, algunos, incluyendo el hermano J, abandonaron la iglesia. No era porque, en otra declaración ella dice que no era porque ellos no amaban a la iglesia, sino ellos la abandonaron porque dice aquí, porque no actuaron en armonía con los deseos e ideales de los líderes. Hay muchos hermanos que no hacen lo que los líderes dicen, sino hacen lo que dice Dios en su palabra. Y yo digo amén. Si usted es un hermano así, continúe. Haga lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Y algunos abandonaron. Esto lo digo y leo esta cita porque las divisiones no siempre vienen de los grupos que predican la verdad presente. No. Las divisiones vienen muchas veces también de la iglesia en términos general. De ambas partes vienen. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha prometido que Él va a derramar su Santo Espíritu en forma de lluvia tardía en su pueblo remanente. Tenemos que tener paciencia. El apóstol Santiago lo dice en Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. No podemos desesperarnos. Algunos dicen, ahí me preguntó una hermana, ¿y cuántos países faltan por ser predicados? Oh, mi hermana querida, los sucesos de los últimos días, los acontecimientos van a ser en rápida sucesión. Cuando se derrame el Espíritu Santo plenamente sobre el pueblo remanente, habrán miles y miles de conversiones en un solo día. Lo que ahora parece ser imposible, cuando eso ocurra va a ser posible. Por eso no podemos engañarnos y postergar la venida de Cristo. No, mis amados hermanos, Dios va a derramar su Espíritu Santo. Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo remanente. El conflicto de los siglos, página 582. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegará jamás a la luz. Aquellos que a esta altura de juego siguen dudando de que las profecías se van a cumplir, incluyendo el derramamiento pleno, porque la promesa de la lluvia tardía es una profecía y se va a cumplir en nuestros días, amados hermanos. Y tenemos que esperarlo con paciencia, como dice el apóstol Santiago. Para ello, para recibirla, tenemos que dejar el orgullo, el ego, la suficiencia propia y pedirle a Dios que nos llene de amor y de humildad. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahí está. Yo le pido con toda sinceridad a Dios que yo no tenga nada en mi corazón contra ningún hermano. Porque uno está aquí de repente y de repente puede morir, enfermar. Nosotros no somos nada. Lo digo en el sentido del orgullo, porque para Dios somos muchos.
Pero nosotros como seres caídos no somos gran cosa, hermano. Dejémonos de creernos que somos la última Coca-Cola del desierto. No lo somos. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Debemos amar a los hermanos con sus defectos, amarlos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese es un texto que nosotros no lo sabemos de memoria. No lo sabemos de memoria. Pero ¿cuántos hermanos no nos miran mal por el mismo mensaje? ¿A cuántos hermanos de la iglesia en general nosotros no miramos mal por la condición que ellos tienen? No. Dice la profecía que quienes van a recibir el sellamiento son los que claman y gimen. Una cosa es que yo murmure y critique, porque eso sí es fácil de hacerlo. Y una cosa es que me duela realmente, que yo llore y gima por lo que está ocurriendo en la iglesia. Porque yo te voy a decir una cosa, ellos son hijos de Dios. Allá hay muchos de ellos que no se quieren perder. Una cosa es que alguien haga algo con galanteo, con burla, en rebelión abierta, porque hay gente que está haciendo eso. Pero hay otros hermanos que aunque están allí, no se burlan de Dios, no hacen la cosa con galanteo. Y nosotros tenemos que gemir y clamar, sentir dolor por lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y si usted no lo siente, pídale a Dios. Debemos amar a nuestros hermanos con sus defectos. Sí, así como lo oye. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 221, comentando a Hechos capítulo 2, 46-47, dice, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, mira lo que hacían los hermanos. Los hermanos se amaban unos a otros. ¿Lo ven? Para que no vengan a acusar, no me vengan a acusar en los comentarios y decir, ya Sandy está predicando temita del amor. No, es que el amor es el principio primordial. Toda la profecía, el foco de la profecía es el amor. Porque debe ser algo salvífico. ¿Ah? Y aquí dice que cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia primitiva, los hermanos se amaban unos a otros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oh, pero hay hermanos que ahora se han inventado, porque yo te voy a decir una cosa, el diablo es experto en los extremos. Hay hermanos que comían juntos con nosotros y ya no comen juntos. ¿Por qué? Porque ahora se han inventado que es pecado encender fuego en día sábado. Mi hermano querido, si tú no quieres encender fuego, lleva un pan integral y prepara una ensalada el día antes y ponla en lo fresco de la nevera. Pero come con tus hermanos, que eso es bíblico, eso une a la iglesia, une al remanente. Ah, no, ya no comen. ¿Y sabe quiénes son los que sufren? Los hermanos que vienen de lejos, que no les dio tiempo, que no pueden, incluso hay hermanos en la iglesia a la que yo asisto, que no pueden preparar alimento para los sábados, porque muchas veces ni lo tienen. Pero si todos nos reunimos y compartimos lo que llevamos, ellos pueden comer con nosotros, con alegría y sencillez. No, pero el diablo ahora le ha sembrado a alguna gente, no se puede encender fuego en sábado. Oye, ¿de qué se agarró el diablo ahora? ¿Para qué? ¿Para desunir la iglesia? Sí, para desunir la iglesia. Los hermanos se amaban unos a otros, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y ahora miren, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y como resultado, y el Señor añadía cada día a su iglesia lo que habían de hacer salvo. Repito, porque hoy en día campaña vienen y campaña van. Y parece que los resultados son los mismos siempre. ¿Por qué? Porque es muy fácil llevarle una invitación al vecino. El vecino, hay una campaña, pero nunca lo saludaste. Nunca le llevaste un plato de comida. Nunca le ayudaste en los quehaceres de la casa. No. Yo he dicho en otro tema lo que dice Elena de White. El método de Cristo es el que dará resultado. ¿Cuál era el método de Cristo? Cristo se mezclaba con la gente como quien deseaba hacerle un bien. Atendía sus necesidades. Se ganaba su simpatía. Su confianza y luego le decía, sígueme. Pero hoy nosotros lo hacemos al revés. Le decimos, sígueme y nunca le dimos algo para que junten el fogón. El fogón aquí en Dominicana, para aquellos que van a ver en otro país, es juntar la candela para hacer alimento.
hay gente a nuestros alrededores que tienen muchas necesidades. Y así vamos a recibir el Espíritu Santo con esa mediocridad que tenemos. No, nunca. Pero Dios desea derramarlo, está más dispuesto a derramarlo que nosotros a pedirlo. ¿Ah? Oh, mis amados hermanos, dice aquí que ellos comían juntos, estaban unidos. Y Dios añadía a su iglesia a lo que habían de ser salvos. Oh, mis amados hermanos, tú quieres recibir la lluvia tardía, porque la lluvia tardía, como hemos visto, es la que va a preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para la venida de Cristo. Y si tú no recibes la lluvia tardía, tú no vas a estar preparado. Por eso es que es tan importante pedir el Espíritu Santo. Lamentaciones 4:1. Mira la triste realidad. El cuadro del profeso pueblo de Dios que ocurrió en los tiempos de Jeremías se está repitiendo hoy día. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Y ahora miren, si está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, las piedras, note aquí un detalle interesante. Siempre comienza por los dirigentes, porque ellos tienen gran responsabilidad. Todos somos responsables, pero descansa gran responsabilidad sobre nosotros los dirigentes. Dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. El oro ha perdido su brillo. Aquí está hablando de la iglesia de Dios. ¿Qué era lo que brillaban en Hechos capítulo 2? Las obras que ellos hacían. La gente se unía porque veía ese amor fraterno. Amado, por las contiendas, los pleitos, las disensiones han hecho separación entre nosotros mismos. Y de esa manera no vamos a recibir la lluvia tardía. No la vamos a recibir. Dios quiere que su pueblo se una en la verdad, no en el error. No estoy mandando a nadie que se una en el error. No, en la verdad. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 81. Comentando Lamentaciones 4:1. La norma de santidad es la misma hoy que en el tiempo de los apóstoles. No ha caducado la norma. Ni las promesas ni los requerimientos de Dios han perdido su fuerza. Pero, ¿cuál es el estado de los que profesan ser el pueblo de Dios cuando se compara con el de la iglesia primitiva? Comparemos el amor que existe entre la iglesia hoy y el de la iglesia primitiva. ¿Dónde están el espíritu y el poder de Dios que acompañaban entonces a la predicación del evangelio? Y entonces ella cita el texto que leí de Lamentaciones. ¡Ay, cómo se ha oscurecido el oro! ¡Cómo el buen oro se ha desnudado, ha perdido su brillo! Dios desea con toda sinceridad, amados hermanos, que volvamos a tener ese brillo que es caracterizado, ¿por qué? Por las buenas obras. Yo lamento por aquellos que dicen que las obras no juegan un papel importante en el plan de redención. Sin embargo, cuando Cristo venga y ponga uno a la derecha y a la izquierda, son las obras las que va a mencionar, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo y me vestiste, en la cárcel me visitaste, enfermo y fuiste a verme. Y a los de izquierda, de hecho, a los que están en la izquierda, apártense de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad. ¿Ven? Entonces las obras juegan un papel importante en el plan de redención, amados hermanos. Las normas de santidad no han cambiado. Son las mismas que existieron en la iglesia primitiva. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 80. Los cristianos primitivos eran pocos en número. Ojo aquí, en este importantísimo detalle. Los cristianos primitivos eran pocos en número. Ahora, yo te pregunto, ¿quiénes eran más? ¿Los cristianos de la iglesia primitiva o los adventistas del séptimo día? Bueno, si tú sacas una estadística, y ves los millones de adventistas que hay a nivel mundial, los superan en gran número a los de la iglesia primitiva. Y aquí la mensajera dice que los cristianos primitivos eran pocos en número y no tenían riqueza ni honores. Hoy nosotros como iglesia tenemos más riqueza y más honores que ellos, porque esos eran hombres que no eran letrados, eran hombres sencillos, lo que Cristo escogió.
Hoy tenemos buenas universidades, buenos catedráticos, buenos PhD, tecnología, tenemos más riqueza, lo dice la inspiración divina. ¿Ah? Pero cuando usted compara los resultados de la iglesia primitiva y lo de hoy, dice, no tenían riqueza ni honores. Sin embargo, ejercieron una poderosa influencia. La luz del mundo resplandecía por medio de ellos. Aterrorizaban a los que hacían mal. Doquiera que se conocía su carácter y sus doctrinas, por esta causa, eran odiados de los impíos y perseguidos aún hasta la muerte. Ahora, ¿tú y yo estamos siendo perseguidos? No. La mensajera del Señor dice, despiértase la piedad primitiva y el fuego de la persecución se encenderá. Hoy no estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque nos parecemos tanto al mundo que ¿a quién van a perseguir? ¿Para qué? Ellos eran pocos en número. Nosotros los superamos a ellos. Pero estaban ellos entregados por completo a la obra de Dios. Esos hombres dieron su vida por el evangelio. Tenían un ideal bien claro de a qué Dios lo había llamado. Pero hoy en día los afanes de esta vida nos han amarrado a esta posilga de mundo creyendo, el diablo nos ha hecho creer que esto va a durar mucho. Miren cómo se están yendo los días. La vida se hace corta, las enfermedades cada día aumentan más. No aprovechamos los pocos días que nos quedan en nosotros dedicar nuestro talento y nuestros recursos para la obra de Dios, para que la ayuda temprana se derrame. Los cristianos primitivos eran pocos en número, sin embargo ejercieron una influencia mundial. Tremendo. Una influencia como mundial. ¿Cuándo Dios va a derramar su Santo Espíritu en plenitud en nosotros? Es una buena pregunta. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. ¿Cuándo? Cuando nos hayamos consagrado plenamente por completo. Eso significa que hay cristianos que tienen una parte consagrada y hay un clavito enganchado para que el diablo lo ayude a acariciar un pecadito ahí. No están consagrados completamente. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¡Ja! Tremendo. La iglesia está esperando el Espíritu Santo, pero hasta que no colaboremos con Dios, no va a ser una realidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? Que colaboremos con Él en su obra. Y no son todos, hay un grupo que está colaborando y sobre ese grupo Dios va a derramar su Espíritu Santo. Sobre ese grupo. Sí, sobre ese grupo Dios va a derramar su Espíritu Santo. Tenemos que someternos a la voz de Dios para que se derrame la lluvia tardía. Hechos de los Apóstoles, página 41. Muchos no quieren someterse a eso, a lo que hablamos, a ser colaboradores con Dios. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Si bien es cierto que en la iglesia hay apostasía, que hay muchos problemas, pero hay muchos que quieren andar como chivos sin ley. Yo no soy partidario, y lo digo públicamente, del desorden. Dios tiene un orden establecido. Muchos quieren andar como chivos sin ley para estar libres y hacer lo que ellos quieren. No quieren subyugarse. Y esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Quiere decir que para que Sandy tenga la plenitud del Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía en su vida, tiene que velar y estar en su dirección de gracia, en la gracia de Dios, para que se me dé el Espíritu Santo. Tengo que ser sumiso. Mientras que no lo sea, que no me aliste, que no va a ser una realidad. Aquellos que están practicando las
costumbres y tradiciones del mundo no van a recibir la lluvia tardía. Aquellos que están saturando sus almas de vanidad no van a recibir la lluvia tardía. ¿Lo dice Sandy? No, vamos a leerlo. Carta 24, escrita en 1889. Esto fue un año después del mensaje de la justificación por la fe. Si están saturando su alma de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura, no piense que serán hallados como vasos para honra en el momento de la lluvia tardía. Aquellos que todavía quieren usar la moda del mundo, la vanidad del mundo, quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no van a recibir la lluvia tardía. Lo que acaricia el sentimiento de amargura. Dice la sierva, no piense que será hallado como vaso para honra en el momento de la lluvia tardía. Dios espera de nosotros que seamos vasijas útiles para Él llenarnos con su Santo Espíritu. Pero para que una vasija se llene, tiene que estar como vacía. Tú no puedes echar jugo o agua en un vaso lleno. Tienes que vaciarlo. De la misma manera tenemos que vaciarnos del yo, del orgullo, de la avaricia, del odio, de todos esos males. Y cuando estemos vaciados, como hicieron los discípulos, Dios va a derramar su Espíritu Santo en gran plenitud sobre nosotros. Sí, amados hermanos, así es. A menos que avancemos diariamente. ¿Cuándo? Diariamente en la ejemplificación de las activas virtudes cristianas, no estaremos en condiciones de reconocer la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y ahora viene, mira qué peligroso será. Alrededor otros corazones la podrán estar recibiendo, pero nosotros no lo advertiremos ni la recibiremos. Dios la va a derramar, aunque tú no te prepares. Pero ¿qué va a ocurrir? Que al lado tuyo estará un hermano consagrado y él estará recibiendo la lluvia tardía, la plenitud del Espíritu Santo, y tú ni cuenta te darás. ¿Por qué? Porque tú estás en pecado. Eso dice la mensajera. Tú estarás al lado, aquí en la parte final, pero nosotros no lo advertiremos ni la recibiremos. O sea, aquellos que estén en pecado, en desobediencia, en rebelión, el hermano que está a su lado consagrado, guardando los principios, la estará recibiendo y usted ni cuenta se dará. Tremendo. Esto es para reflexionar realmente. Esto es para reflexionar. Joya los testimonios, tomo 3, página 211. El derramamiento del Espíritu en el día de los apóstoles fue la lluvia temprana. ¿Lo ven? Y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. La experiencia que vivieron los apóstoles en el día de Pentecostés no le da ni por los tobillos a aquellos que reciban la lluvia tardía en el tiempo del fin. Eso lo dice la mensajera, míralo ahí. Pero la lluvia tardía será más abundante. Si va a ser más abundante, significa que si Pedro con un sermón se bautizaron 3,000, entonces si ahora va a ser más abundante, en un sermón que tú des se van a bautizar 6,000. Por eso la obra se acabará rápida, porque la lluvia tardía nos preparará a nosotros, ¿para qué? Para terminar la obra. Recibiréis poder, página 199. Es el Espíritu Santo el que los ha de habilitar para mantenerse firmes en el tiempo de angustia. Entonces Dios va a derramar su Espíritu Santo antes del tiempo de angustia, porque es lo que nos va a preparar para ese tiempo. Para pasar por ese tiempo de angustia, tenemos que estar con el derramamiento pleno. Cuando se efectúe plenamente la obra del Espíritu Santo en el corazón, la lluvia tardía vendrá seguramente. ¿Lo ven? Los que van a pasar por el gran tiempo de angustia tienen que tener obligatoriamente el derramamiento pleno de la lluvia tardía, amados hermanos. No nos equivoquemos ahí. Eso es lo que nos va a preparar a nosotros. Por eso se hace tan necesario pedir, predicar y hablar más del Espíritu Santo. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo.
para que los demás se conviertan en ese gran tiempo de angustia. ¿Ah? Por nuestro testimonio, hemos de recibir la imagen de Dios. La imagen, la imagen moral de Dios y ser totalmente transformado a la semejanza de Cristo. ¿Qué va a lograr eso? El derramamiento pleno de la lluvia tardía en nuestras vidas. Sí, así como lo oye. Eso lo va a lograr. ¿Mm? Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver esta cita que debemos vivir en santificación. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no vendrá a perfeccionar la semilla. Ya se la leímos, pero quise recordársela. ¿Por qué? Porque Dios está hablando claramente, mis amados hermanos. Dios está hablando ¿cómo? Claramente, para que nosotros entendamos la importancia de la lluvia tardía. Mis hermanos y hermanas, decía ella, orad por el poder del Espíritu Santo. Dios está esperando para derramarlo sobre vosotros. El poder vendrá cuando por la fe tengamos la unidad y el amor que existía después del Pentecostés. Hasta que esa unidad y ese amor que tenían la iglesia primitiva no sea una realidad en nuestras vidas, no nos alistemos. Aquí lo está diciendo la mensajera. Si usted cree en el Espíritu de Profecía, ahí lo está diciendo, deseado de toda la gente, página 767, en el párrafo 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orarle a Dios para que nosotros seamos hermanos llenos de amor. ¿De qué? Llenos de amor. Conflicto de los siglos, página 669. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Lo que los apóstoles comenzaron, que gracias a ellos tú y yo hemos conocido el Evangelio, la cosecha final va a ser ¿cuándo? Cuando se derrame en plenitud la lluvia tardía. Y eso es lo que va a hacer madurar la cosecha, la lluvia tardía. Y eso va a ser en nuestros días, amados hermanos. Preparémonos que eso va a ser una realidad. Y quiero terminar nuestro estudio con esta declaración que no puedo dejarla. Testimonio para los ministros, página 506. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Amado, preparémonos. Vivamos en armonía con los frutos del Espíritu Santo. Si ya tú te bautizaste, conociste el Evangelio, recibiste la lluvia temprana, tienes que vivir un proceso de santificación y preparar tu vida, tu carácter, para que Dios derrame la lluvia tardía. Y así tú estarás preparado, no solamente para la angustia de Jacob, sino también para la segunda venida de Cristo Jesús. Es mi anhelo, mi deseo, que usted que está viendo este tema, le pida derramamiento pleno del Espíritu Santo a Dios en su vida para que usted sea preparado. Si ese es tu deseo, yo te invito para que venga conmigo de rodillas y lo pidamos en este momento al Señor. Vamos a arrodillarnos, lo que puedan. Querido Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra y la inspiración divina nos enseñan que tenemos que vaciarnos del orgullo, del rencor, el remordimiento, la amargura y llenarnos de tu amor, de tu humildad para recibir la plenitud de tu Santo Espíritu. Queremos, deseamos y queremos que tú lo derrames sobre nosotros. Para terminar ya, Señor, esta obra e irnos contigo y salir de este mundo de maldad, de miseria y de tristeza y de enfermedades. Queremos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre todo aquellos que están viendo este tema y que estén viviendo a la altura de tu palabra, de tu evangelio. Danos tu Santo Espíritu, lo necesitamos. A tu iglesia, Señor, que está gimiendo y clamando, dale tu Santo Espíritu para terminar la obra de la predicación. Así como se lo diste a los discípulos. Danos nosotros también la capacidad, Señor, de unirnos en la verdad presente,
de confesar nuestra falta unos a otros, de amarnos como tú, Señor, lo dice en tu palabra. Y así estoy seguro que recibiremos la lluvia tardía. Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, gracias por estar allí, recibiendo la palabra de Dios. Un abrazo para todos. Este tema, como siempre digo, estará disponible en PowerPoint para aquellos que escriban al número que está apareciendo ahí en pantalla. Un abrazo para todos. Sigan apoyando el ministerio. Ustedes saben cómo hacerlo. Y si Dios se lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.